Durante casi 400 años, Brasil ha sido un país esclavizado y fue uno de los últimos en abolir la esclavitud. Esta herencia está vigente en la sociedad hasta hoy, cotidianamente, a pesar de ser prohibida en la ley. Incluso personas que ocupan altos escalones en el Poder Judicial pueden ser víctimas de racismo, incluso por funcionarios subalternos o funcionarios negros que se transforman en víctimas y practican actos de racismo. Es necesaria una política estatal para abolir el racismo, políticas socioeducativas, pero también necesarias medidas de transformación social, como la reforma agraria y también la democratización de los medios de comunicación, lo que está lejos de suceder en el Brasil actual. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Una gran satisfacción este nuevo encuentro en esta misión de informar e integrar a los pueblos de Latinoamérica, incluyendo eso lo que ustedes llaman el gigante del sur, Brasil. Y tenemos muchas cosas que contar. El tema de hoy es complejo, una lucha intensa, un dolor que no termina, una herida que no se cierra, y un mayugado que no deja de sangrar. El racismo en Brasil. El racismo golpea. Después de casi 4 siglos de esclavitud en Brasil, sigue afectando a la sociedad brasileña de forma muy violenta. Muy violenta. Y tenemos hoy como invitada a una persona que ha luchado toda su vida por una causa, una lucha consciente, organizada, en las filas de la izquierda, y que por su competencia consiguió graduarse, viniendo de una familia humilde, graduarse en la universidad, y también por su competencia jurídica, profesional. Fue reconocida por el presidente Lula para ser una de las ministras sustitutas del Tribunal Superior Electoral, cuya condición es muy simbólica, porque lleva dentro de sí, en su historia, una trayectoria, una lucha incesante, combativa, que es contra el racismo. Es la ministra Vera Lucía Araujo, a quien tengo el honor y la satisfacción de recibir aquí, en Latitud Brasil. Buenas noches, ministra. Buenas noches, Beto Almeida. Buenas noches, compañeros y la producción de este programa. Es un honor muy grande para mi condición de ministra sustituta del Tribunal Superior Electoral, un tribunal que indiscutiblemente hace un trabajo institucional de gran referencia mundo afuera, y poder tener este espacio de mucho diálogo. Tuvimos la triste noticia de que fue invitada a hablar en la Comisión de Ética Pública, de la que también hace parte, como conferencista. Se le impidió hacerlo, y el hecho de que los funcionarios se lo impidieran caracterizó el racismo allí vigente, aunque no dijeran ninguna palabra que pudiera caracterizarlo, pero sí sus gestos. ¿Cómo fue esa situación? ¿Y cómo se sintió ante esa obstrucción racista? Pues bien, por doloroso que sea, es necesario que recurramos a este episodio. También porque acabó teniendo una repercusión muy grande. Y la esperanza que tenemos en esa esperanza militante muy activa es que este suceso sirva de base para algunas nuevas medidas de formación de esos empleados subcontratados. Como usted ha mencionado, fui invitado como conferencista en un seminario organizado por la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República. También es importante decir que no era la primera vez que asistía a un seminario organizado por este mismo Comité de Ética.
El año anterior me invitaron. Fui convidada, fui, não é? Foi realizado no auditório. Se celebró en el auditorio del Departamento Nacional de Infraestructuras y Deportes, DENIT, y no tuvo ningún tipo de dificultad. Esta vez, el seminario se celebraba en el auditorio de la Procuraduría General de la República. Esto es un edificio comercial al que el gobierno alquila algunos espacios, algunas salas. Así que tenemos que entender que no hubo, en esa ocurrencia, la participación de ningún agente público, ningún funcionario público. Eran 2 chicas, 2 mujeres y un hombre, todos subcontratados, de un edificio comercial de la CNC, que es la Confederación Nacional de Comercio, situado aquí en una zona céntrica, un edificio de una organización de un estándar muy americano. Esas cosas con las torres, en fin. Así que un edificio con todo el refinamiento para acoger incluso a parte del público. Y sin embargo, las personas que están allí para atenderles no están formadas para actuar con respeto hacia todas y cada una de las personas, independientemente de su posición, color o raza. Incluso el vigilante involucrado en la situación es un hombre negro. Dios mío, Dios mío. Esto le permite, ¿no es así, ministra?, hacer una mirada reflexiva y cuestionadora sobre cuándo necesitamos todavía dar pasos más audaces, incluso con esta indicación que creo que el presidente Lula hizo para su presencia, ¿no? Este es un acto simbólico que él quiso introducir. Porque usted es una cuestionadora permanente. Es una presencia cotidiana que cuestiona. Pero todavía necesitamos dar muchos pasos para avanzar en esto, ¿no? Por supuesto. Toda mi vida en el ejercicio activo de mi ciudadanía ha estado en la lucha por la democracia y por el establecimiento del Estado democrático de derecho y, en consecuencia, por la lucha contra el racismo, por la igualdad de género, en definitiva, contra todas y cada una de las referencias discriminatorias, entre otras cosas porque nuestra Constitución no lo permite. Nuestra Constitución condena todos y cada uno de los actos de naturaleza discriminatoria. Pero el episodio dejó muy claro lo mucho que nos queda por hacer. Porque llegué, me presenté, di mi nombre, me dijeron que mi nombre no estaba en cierta lista. Es común que en estos eventos los nombres de los ponentes no estuvieran como los de las personas inscritas, porque no es en esa condición en la que uno está allí. Así que solo cuando me dijeron que mi nombre no constaría en la lista de inscritos participantes, fue entonces que saqué mi tarjeta funcional del Tribunal Superior Electoral, que es una cartera roja con el escudo del Poder Judicial Electoral brasileño, por lo que se identificaba muy bien de quién se trataba. Y todos los implicados se negaron a coger la cartera, a anotarlo, y si había alguna duda sobre la comprobación, a llamar a alguien. Una de las chicas del mostrador llegó a decirme que llamara a alguien de la organización. Le dije que no tenía sentido llamar porque no tenía ningún problema con la organización. Los organizadores del evento me invitaron. Era ese día, era esa hora, era ese lugar. Así que no tenía que tratar con la organización del evento. Entonces, cuando llamaron al guardia de seguridad, este tampoco quiso coger la cartera para hacer ningún enfrentamiento, ninguna comprobación. Así que se puso un poco más lejos. Llamó a alguien y de repente, desde el teléfono, me gritó preguntándome cómo me llamaba. Entonces le dije que no iría a gritar mi nombre porque desde que llegué, llevaba mi cartera en la mano. Desde que llegué, he estado intentando que me identificara. Estoy aquí con mi cartera, así que no tiene sentido que yo grite mi nombre. Luego le dijo a su interlocutor, que no sé quién era,
con la mayor displicencia. La mujer allí no ha querido ni decir su nombre, no. Entonces dije, usted está mintiendo. Miente, porque desde que llegué he insistido en que me identifiquen. Así que no es verdad. En fin, después de toda esta incomodidad, por decirlo menos, lograron comunicarse con el personal de apoyo del evento. Luego alguien tuvo que subir a la entrada general del edificio para permitirme el acceso al edificio. Y finalmente pude llegar al auditorio donde se iba a realizar el seminario. Beto, es interesante decir que, irónicamente, el tema del seminario era el enfrentamiento al acoso y a la discriminación en la administración pública. Dios mío. En el ámbito de competencia del Tribunal Superior Electoral, porque el Consejo Nacional de Justicia desde 2020 ha recomendado que todos los órganos del Poder Judicial brasileño tengan una comisión para prevenir y combatir el acoso moral, el acoso sexual y la discriminación. En el ámbito de competencia del Tribunal Superior Electoral, yo presido esta comisión. No solo la integro, sino que presido esta comisión. Así que no sería razonable si no lo informara, si no lo hiciera público, porque perdería mi legitimidad para continuar en esta comisión. En vista de la violencia con la que fui tratada, no dar el caso al tratamiento público necesario me haría indigna, ilegítima para continuar sirviendo en esta comisión. Por supuesto, es perfectamente comprensible. Ahora bien, ¿qué situación tan violenta, como usted mismo ha dicho? Porque no pronunciaron frases, pero se comportaron de una manera marcada por la discriminación racial. Exacto. Me bloquearon el acceso a un espacio que, aunque en un edificio privado, tiene una función pública, un espacio de la Procuraduría General de la República. Así que todo esto hace que sea muy grave. También es importante que todos sepan lo que pasó y los pasos que se han dado, que el ministro Jorge Mesías, el Procurador General de la República, en cuanto se enteró el sábado, porque ocurrió el viernes por la mañana, solo el sábado el ausento comenzó a hacerse público. En cuanto se enteró, me llamó. Me llamó el sábado por la mañana. La ministra presidente del Tribunal Superior Electoral, Carmen Lucía, también me buscó en cuanto se enteró. Me llamó a su despacho para informarse de los hechos y poner en conocimiento del tribunal cómo hizo en la sesión del tribunal del martes siguiente, denunciándolo, exigiendo las medidas oportunas en casos de esta naturaleza, porque el hecho constituye una ofensa al Poder Judicial Electoral brasileño. Así que, tanto el Procurador General de la República como en el Tribunal Superior Electoral de Brasil, la solidaridad institucional y también a nivel personal fue muy fortalecedora. En otras palabras, cualquiera ante su propia experiencia de un caso de racismo se estremece. No importa cuántos años llevemos haciendo este activismo, incluso actuando como abogado en temas de racismo, que es mi caso. Pero vivir esa circunstancia te pone en una posición de vulnerabilidad. La sensación de que no ha pasado nada en todos estos años.
Racionalmente sé que han pasado muchas cosas. Han pasado tantas cosas que incluso estoy componiendo junto a la ministra Edilene Lobo, también jurista negra, componemos el Tribunal Superior Electoral. Pero esta sensación de que nada ha cambiado es muy inquietante. Porque el movimiento que sabes que solo se produce porque eres una mujer negra es muy agresivo. Pero este apoyo institucional a la repercusión del hecho realmente nos reanima. Nos reanima y nos compele a hacer mucho más. Duele del alma, ¿no? Es un dolor. Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestra conversación con la ministra sustituta del Tribunal Superior Electoral, Vera Lucía Araujo, sobre el racismo en Brasil, en el sistema judicial brasileño, pero en la sociedad en general. Volvemos enseguida con Latitud Brasil. Hasta pronto. Latitud Brasil está de vuelta hoy, conversando con la ministra sustituta del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Vera Lucía Araujo, que sufrió una violenta expresión de racismo. Pero esto, por supuesto, evidentemente debido a su enorme conciencia, a su compromiso con la lucha, la hará aún más activa, más enérgica. Y quiero pedirle su opinión, porque esa misma semana, ministra, ocurrieron otros hechos. Bueno, eso es tan cotidiano, ¿no? Imagínese, si le pasa a una ministra, ¿cómo no le va a pasar a otras personas que son más, digamos, del pueblo? Sí, usted es del pueblo, pero gente que no ocupa un cargo como el suyo. Detuvieron a un cantante, un MC, y se lo llevaron a rastras. Era negro. El mismo día, detuvieron a un corredor de apuestas blanco, sin esposas. Y la policía se mostró atenta, respetuosa. Con el cantante negro, le esposaron, le arrastraron. No le dejaron ponerse la camiseta, iba descalzo. Quiero decir que, incluso en la cárcel, estas escenas siguen ocurriendo y duelen mucho. ¿Verdad, ministra? Sí. La verdad es que a gente tiene un sistema de justicia que sigue grave. La verdad es que tenemos un sistema judicial que sigue siendo grave y tristemente selectivo. Cuando hablo del sistema judicial, englobo a todos los segmentos jurídicos implicados, incluida la policía en su papel de auxiliar del Poder Judicial, especialmente la Policía Civil, la Policía Federal. No es el caso de la Policía Militar, que es una policía de tratamiento ostensivo de acción, No ocurre lo mismo con la policía militar, que es una policía ostentosa que busca prevenir la delincuencia y la violencia en la vida cotidiana de las personas. Pero esta selectividad de la que hablamos es muy recurrente. Creo que es importante que la gente sepa que hemos hecho algunos esfuerzos en Brasil. Hay muchas organizaciones de juristas democráticas. Yo misma soy miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Y llevamos tiempo sistematizando el debate en torno al sistema de justicia que queremos. Pero todavía estamos muy lejos del sistema de justicia que queremos. Dentro del propio Poder Judicial, y desde ayer, estamos verdaderamente en este ambiente de la justicia. Estamos verdaderamente conmovidos por la pérdida de un juez negro, un juez del nordeste de Brasil, del estado de Sergipe, el doctor Edinaldo César Jr., que desde hace algún tiempo trabajaba como asesor del presidente del Consejo Nacional de Justicia,
o sea, con el ministro Luis Roberto Barroso, en su agenda preferencial. Hace poco estuvo incluso con el ministro Macaé de Ginebra, en la conferencia de la ONU, llevando los esfuerzos de la magistratura brasileña con relación a los niños, a la protección de los niños y adolescentes. Y este magistrado maravilloso, encantador, fundador, creador de un gran encuentro, de una gran articulación de la magistratura negra brasileña, falleció de un mal repentino, un hombre joven, por lo que hubo literalmente un estado de conmoción por la pérdida del magistrado Edinaldo. Digo todo esto precisamente para decir que se están haciendo esfuerzos, pero aún encontramos resistencias muy graves, dentro del mismo sistema de justicia. Así, por ejemplo, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Justicia, desenvolveu, por exemplo, projeto que conta com aporte financeiro de empresas particulares para o custeio. Ha desarrollado un proyecto que cuenta con el apoyo financiero de empresas privadas para financiar becas para la formación de candidatos y candidatas negras y negros para el concurso para la magistratura. Pero dentro del propio Consejo, en el asesoramiento al Consejo, en el entorno de ese órgano sigue habiendo mucha resistencia a su aplicación. ¿De verdad? Sí. En el ámbito del asesoramiento, digamos, hay magistrados que todavía se niegan, pensando que es un desperdicio de recursos, de energía. Tratar de hacer una política inclusiva, que es crear condiciones de competencia, de competitividad, para que los negros se presenten a los exámenes. Porque lo que ellos llaman inversión, lo que los cursos preparatorios llaman inversión, es decir, el costo para que usted se prepare para un examen para cualquier carrera jurídica brasileña, Defensoría Pública, Ministerio Público, Magistratura, Abogacía Pública, son costos muy altos. Así que uno entra con desigualdad. Parte de un nivel de desigualdad muy grande. Mientras no se creen mecanismos que igualen el punto de partida de esta disputa, se mantendrá el sistema como una superestructura privada para los blancos, especialmente para los hombres blancos. Es verdad. Esa es la realidad. Todavía el Poder Judicial brasileño ha estado de forma honesta y muy activa haciendo esta confrontación. Tenemos en el ámbito del Ministerio Público, la Abogacía Pública, la Procurador General de la República, un programa con el Instituto Peregum, que también ofrece becas para formar a licenciados en derechos negros para el concurso de la AGU, que también es una carrera jurídica de muy difícil acceso. Se trata de carreras estatales con una excelente remuneración y muy alta competitividad. Pero la verdad es que tenemos en la sociedad brasileña, y lo vemos en todas partes, el deseo de mantener una sociedad de privilegios y, consecuentemente, un Estado al servicio de los privilegiados, privatizados por estos privilegiados. Incluso racista. Sobre todo racista. El racismo es una piedra angular en la organización social y estatal pública del país. Así que esto es decisivo para el lugar que ocupan las personas. ¿Qué espacios ocupamos? Por eso es tan evidente la minoría de juristas negros, de magistrados negros, en la más alta estructura del Poder Judicial brasileño, mientras que la inmensa mayoría de los presos negros, a menudo sin cargos, sin juicio en curso, son la inmensa mayoría en las cárceles brasileñas. Exactamente, exactamente.
Como he dicho, esta segmentación masculina blanca se reproduce en la organización del Colegio de Abogados de Brasil, en el Ministerio Público en todos los niveles, en el Ministerio Público de todas las ramas, en todos los niveles, especialmente en la parte superior de estas pirámides. Y en el propio Poder Judicial no es diferente. Probablemente no es diferente. Reproduce el racismo que impregna todas las relaciones sociales e institucionales de nuestro país. Pero tenemos un movimiento negro que sigue fuerte. Este año se cumple el 10º aniversario de la Marcha de las Mujeres Negras, que en 2015 fue un espléndido acontecimiento político que dejó grandes raíces, incluida la formación de muchas organizaciones. Así que este año, en noviembre, las mujeres negras volverán a marchar por Brasilia, marchando por el buen vivir, marchando por la paz, por el Estado democrático de derecho. Y ese es el choque, ¿no? Esa lucha cotidiana que nos obliga a buscar un país más justo, más igualitario, y un mundo más solidario, más fraterno, con respeto a todas las soberanías. Así que esos son nuestros objetivos y esas situaciones, cuando nos afectan personalmente, nos derriban inmediatamente, pero no nos hunden. Ciertamente, ciertamente. Ministra Vera Lucía Araujo, reciba aquí nuestra simple y modesta solidaridad del programa Latitud Brasil por este episodio tan lamentable que necesitamos discutir, divulgar y reflexionar para que se transforme en conciencia activa, en energía viva y creativa, para buscar espacios legales más organizados dentro de la estructura de la sociedad brasileña, para erradicar definitivamente este flagelo, que es el racismo y otras manifestaciones de discriminación. Muchas gracias por su presencia. Las puertas están siempre abiertas para usted aquí, en Latitud Brasil en Telesur. Muchísimas gracias por este espacio, por la generosidad del diálogo, y esperamos que otro agente sea más proactivo e informe de algunas novedades en nuestra lucha contra el racismo, el sexismo y la misoginia. Muchas gracias. Su existencia, su práctica es siempre propositiva. Muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. La próxima semana estaremos aquí, una vez más, con Latitud Brasil. Chao.